Bienvenidos. Esto es En Familia, un programa para ayudarte a entender las problemáticas del entorno familiar. Padres, abuelos, madres o padres solos, crisis vitales y otros temas que te interesará escuchar. En Familia, pensado y dirigido por los hermanos Miriam y Gustavo Romero. Bienvenidos a Escuela para la Vida Familiar con Gustavo Romero, un espacio para aprender y compartir experiencias sobre el matrimonio, la paternidad y todo lo que colabore con mejorar las relaciones familiares. Muy buenos días, hermanos y amigos, qué lindo es estar nuevamente con ustedes para compartir lo que dice la palabra de Dios en relación al día a día, la vida cotidiana. Y una de las cosas que nos suele pasar, no tan seguido, pero son las sorpresas. ¿A quién no les gusta una sorpresa? Nos encanta ser sorprendidos. Y esas sorpresas no tienen que ser cosas grandes, llamativas, pueden ser chiquitas también, puede ser algo muy pequeño, un detalle. Porque una cosa es el objeto que nos sorprende y otra cosa es la sorpresa misma. Lo que más nos gusta no solamente es el objeto, sino la sorpresa. Acá tenemos dos factores: el objeto con el cual nos sorprenden, el objeto, el gesto, o la sorpresa misma, la sorpresa en sí, el hecho de que se hayan acordado de nosotros, nos hayan recordado, hayan preparado esto. Y alguien en la Biblia recibió una vez una sorpresa. Quiero compartir con ustedes en Lucas capítulo 1 y empecemos con el versículo 28. Dice: y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Le está hablando a María. El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María se sorprendió por dos cosas. No solamente por la llegada del ángel. Yo nunca vi un ángel, nunca se presentó al lado mío, y creo que el día que eso suceda, si bien voy a tener paz porque viene de parte de Dios, pero me voy a sorprender. No sé si me voy a asustar, pero me voy a sorprender. Es una sorpresa. Ella se sorprendió no solamente por la llegada del ángel, sino también por el saludo que le estaba dando el ángel, por el tipo de saludo que le estaba dando. Y después ella también se sorprende por lo que dice en el versículo 31. Le dice: y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Vaya susto, vaya sorpresa, porque María, como dice más adelante, no había conocido varón. Ella estaba esperando el momento de casarse con José. Estaba esperando el momento de conocerlo. Estaba esperando la fiesta, estaba con la ilusión de, no sé si el vestido, pero había ropas en ese momento nupciales, de estar en esas fiestas largas que hacen los judíos, donde hay tanta música y vino y comida y hay fiesta y hay alegría. Estar con su marido, disfrutarse y pasar a un escalón diferente de la sociedad, dejando de ser la adolescente María para estar siendo María, la esposa de José, la mujer de José. Sin embargo, todos estos aparentes sueños se tuercen, se quiebran. Ella tenía otras esperanzas, otras expectativas, y de repente el ángel le cambia un poquito su ilusión, le cambia todo lo que ella había pensado. Y aquí quiero compartir esto con ustedes, que el embarazo es dos tipos de evento en la vida de una mujer. Uno es el evento clínico, que empieza con el reconocimiento de los diferentes síntomas. Que mujer no ha tenido náusea, vómito, algún mareo, que se siente hinchada, que se le hinchan los pies, por supuesto el vientre también. Este evento clínico empieza con la constatación del embarazo, ya sea por un test de embarazo casero o en un laboratorio. Empieza con ese reconocimiento de los distintos síntomas y termina, por supuesto, con el parto, ¿sí? Ese es el evento clínico, el que empieza con el reconocimiento de los síntomas y culmina con el parto. Pero después está el evento psicológico,
que se origina cuando la mujer empieza a fantasear con la idea de quedar embarazada. Ni siquiera tener la idea, sino fantasear con la idea. Es algo como una semillita que se planta en la psiquis de la mujer y empieza a crecer de a poquito. Cuando las amigas empiezan a tener hijos, está la pregunta: ¿y por qué yo no? ¿Cuándo voy a tenerlo yo? Cuando va al supermercado y ve que hay distintas mujeres que están llevando los carritos de bebé, cuando empieza a notar como que todas las cosas le llama la atención relacionado con los bebés, la ropa, los juguetes, la comida para bebé, ahí se empieza a fantasear simplemente con la idea de tener un hijo, de estar embarazada. Entonces ese evento psicológico tiene su origen cuando la mujer empieza a fantasear con la idea de quedar embarazada e igualmente termina con el parto. Por supuesto, esto si el bebé es buscado, este evento clínico y este evento psicológico, ¿sí? Hay distintas motivaciones por las cuales una mujer puede querer tener un hijo. Y yo quiero compartir en este día 4 motivaciones y me gustaría que te identifiques con alguna de estas 4, por supuesto que hay muchas más. Una es la activación de la naturaleza materna. Es cuando ese no sé qué adentro te empieza a decir que ya es hora de tener un hijo. Ya estás necesitando tener a alguien a cuidado. Algo nace adentro tuyo que quiere besar a esa criatura, quiere cambiarlo, está dispuesta a resignar tiempo y esfuerzo por un bebé. Después están las mujeres que quieren tener hijos para consolidar una relación de pareja, y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo, por lo general de entre los 5 y entre los 9 años, todo matrimonio, o la mayoría de los matrimonios, empiezan a entrar en una etapa de aburrimiento, donde ya se conocen las mañas, ya se empieza a conocer el lenguaje, ya las novedades pasaron. Entonces, a veces cada uno empieza a tener una actividad distinta, una actividad diferente, y la mujer a veces, por miedo a que el hombre se vaya, o el miedo a que el hombre a veces se distraiga con alguna otra cosa, para retenerlo, quiere traer un niño al mundo. Ojo con esta motivación, porque un bebé no es el pegamento de ninguna relación de pareja. Otra motivación puede ser la constatación de mostrar la feminidad, de mostrar que realmente soy mujer, no solamente por lo que se puede llegar a ver físicamente, sino que biológicamente funciono bien como mujer, y puedo tener el día de mañana una descendencia, puedo trascender más allá de lo que es mi apellido o mi nombre o mi figura también. Otro de los puntos, el cuarto que quería compartir con ustedes, es contrarrestar una sensación de soledad o pérdida de un ser querido. Hay mujeres que a veces perdieron un familiar, perdieron a alguien muy querido o un amigo, y con el tiempo, para llenar este vacío, esta sensación de soledad, deciden tener un hijo. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuál es tu motivación para tener un hijo? María no tuvo ninguna motivación como para buscarlo a Jesús. Sin embargo, tuvo una motivación ¿para qué? Para criarlo, para llevar adelante ese embarazo, para tener a Jesús, para criarlo no solamente como su hijo, sino al que iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregúntate cuál es tu motivación. Por supuesto, sea cual sea tu motivación, un hijo siempre es bienvenido, un hijo nunca es un error, sea programado, buscado o haya venido simplemente sin que lo busques, no importa tu edad o tu estado, siempre es una bendición. Pero si todavía no tuviste hijos, si estás esperando que sea el momento, pregunta ¿cuál es mi motivación para tener un hijo? Y que tu motivación sea la mejor, que tu motivación sea amar a alguien, que tu motivación sea sumar a alguien a tu pareja, que ya dejen de ser 2 y sean 3, formar una familia, que tu motivación sea dar todo el amor y todo el cariño, no el que te sobra, sino todo ese amor y todo ese cariño y toda esa relación materna que estás teniendo adentro, volcarla en una criatura. Y recordar que sea cual sea esa motivación,
tener un hijo es hermoso, es un privilegio. Es tan lindo que Dios mismo tuvo hijos, dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermanos, Dios les bendiga, gracias por este tiempo y a preguntarnos y a pensar cuál es la motivación, qué es lo que me está motivando a querer buscar y tener un hijo. Miento si te digo que no he sufrido, que también yo me he caído, que mis sueños estaban destruidos. Pienso en todo lo que he pasado, cuántas batallas yo he luchado y de cada una me he librado. Si en la vida tropezas y sientes que no puedes más, prepárate que lo bueno está por llegar. Pasión, dedicación y esfuerzo y mucho amor. Todo es posible, podrás cambiar tu historia, dejar atrás tus miedos y así ganar de nuevo. Todo es posible, si tu corazón lo cree. Vas a seguir, vas a luchar y nadie te va a parar. Lo sé, nadie te va a parar. Lo sé. Siento que me transformé en guerrero, no voy a pisar el freno. Lucho para conquistar mis sueños, tengo marcado a fuego en mi pecho que lo real no es caminar, sino vivir de pie. Descubrí que he forjado un espíritu a toda prueba que me lleva a caminar, soñar y mirar más allá de lo que pueda imaginar. Más allá de lo que pueda imaginar. Pasión, dedicación, esfuerzo y mucho amor. Vas a estar mejor. Todo es posible. Podés cambiar tu historia, dejar atrás tus miedos y así ganar de nuevo. Todo es posible, si tu corazón lo cree. Vas a seguir, vas a luchar y nadie te va a parar. Lo sé, nadie te va a parar. Lo sé. Todo es posible, podés cambiar tu historia, dejar atrás tus miedos y comenzar de nuevo. Si tu corazón lo cree, vas a cambiar tu historia. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Bueno, seguimos en nuestro programa y tenemos con nosotros a Ayelén Cafarena, que es abogada. Ella se especializa en tema aborto. No queremos extendernos mucho, queremos que ella se presente nuevamente, aunque ya estuvo en nuestro programa, y sobre todo nos cuente qué es el aborto en sí. Cuando hablamos de aborto, Ayelén, presentate y decinos de qué estamos hablando cuando hablamos de aborto. ¿Por qué hay tanta polémica con esto? Hola Gustavo, la audiencia, ¿cómo están? Primero, gracias por el espacio que me están brindando. Gustavo, como vos bien decías, mi nombre es Ayelén Cafarena, soy abogada, me recibí en la UBA. Actualmente estoy haciendo una diplomatura en técnica legislativa y la idea de este año es arrancar una maestría en bioética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aborto y por qué el tema está tan candente en la sociedad? Básicamente el aborto es la interrupción de un embarazo. Pueden ser espontáneos o pueden ser provocados. Estamos hablando de abortos provocados. ¿Por qué hay tanto revuelo en la sociedad? Bueno, hay revuelo en la sociedad porque hay varios proyectos de ley que quieren ser ingresados al Congreso para debatir sobre la
no la despenalización del aborto, sino también la legalización del aborto. Entonces, este proyecto tendría dos patas como centrales. Una es que se podría abortar hasta las 14 semanas, según lo que dice la ley. Por otro lado, habría 3 causales. Una es en caso de violación de la mujer, ampliando el artículo 86 del Código Penal. El segundo es cuando estuviese en riesgo la salud física, psíquica o social de la mujer, también ampliando lo que es el artículo 86 del Código Penal, y si existieran malformaciones fetales graves. Bueno, creo que si es un tema tan complicado, un tema que se está debatiendo hace mucho, pero no llegó a un tipo de debate institucional como se está dando en estos últimos días. ¿Cuáles serían las consecuencias del aborto, tanto para, por supuesto, para el feto, para la madre y, si podés contarnos, para la sociedad? O sea, sabemos que sos abogada, entonces tenés una cosmovisión, una mirada no política, pero se podría decir casi social, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿cuáles serían las consecuencias? No digo ventajas o desventajas, pero ¿cuáles serían las consecuencias del aborto en sí y sobre todo de la promulgación del aborto legal, por ejemplo? La legalización del aborto en un país tiene consecuencias irreparables. Podemos dividirlas en 3 ejes. Eje de la persona por nacer, el eje de la mujer y el eje de la sociedad. Desde la perspectiva de la persona por nacer, le estamos poniendo término a la vida de un ser humano. Estamos matando a una persona. La estamos privando de su derecho más fundamental, de su derecho inalienable a la vida. Eso por un lado. Desde el punto de vista de la mujer, muchas veces escuchamos en el discurso que el aborto es un derecho reproductivo, un derecho sexual que tiene la mujer. El aborto lo único que hace es exponer a la mujer a una situación de violencia. Primero, las consecuencias psicológicas y traumáticas que genera el aborto en una mujer es un antes y un después en su vida. Genera culpa y temor al castigo, duelo, comportamientos autodestructivos con ella, con su entorno, aumenta la tasa de suicidio, proyecta en otros niños la edad que tendría su hijo. Ni que hablar de si hay alguna complicación médica en el aborto, porque pueden derivar en muertes, en embarazos ectópicos, perforación del útero, placenta previa, cáncer de mama, cáncer de ovarios, desgarros cervicales, solo por nombrar algunos. Y desde el punto de vista de la sociedad, se produce la culturalización de la muerte. Se cauteriza la conciencia y todo es válido, porque si nosotros para proteger a la mujer la exponemos a que ella tenga que terminar con la vida de su propio hijo, quiere decir que hubo una falla en la protección de sus derechos. Entonces, si una mujer que está en situación de violencia, está en una situación de vulnerabilidad económica, psicológica, social, y yo la expongo y la llevo y la conduzco hacia que se realice un aborto, entonces estoy violentando aún más su vida, que ya está bastante violentada y cosificada por la sociedad. Y contanos cuál es el proyecto que se presentó o cuál es el proyecto que se está por presentar en relación a la legalización del aborto. ¿Por qué conviene o por qué no conviene? También nos gustaría que nos digas eso. ¿Por qué conviene o por qué no conviene que se legalice? ¿Cuáles serían a nivel nación, a nivel sociedad y acá te doy un giro más a la pregunta, a nivel espiritual, el tema de que si se llega a legalizar, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas? ¿Por qué mucha gente está tan en contra de la legalización del aborto? Esto sería interesante, Ayelén, que nos cuentes, porque sobre todo las redes sociales están saturadas de cristianos que dicen no al aborto, pero ¿cuál es el fundamento que tenemos que tener? Muchos pastores, muchos cristianos decimos que no, pero ¿por qué tenemos que decir que no? ¿Cuáles son los fundamentos espirituales o legales que podemos llegar a tener? Se habla de un par de proyectos que están ahí en proceso para poder presentarse en el Congreso y
y debatir el tema de lo que es la legalización o no del aborto en Argentina. Lo cierto es que el proyecto más fuerte que hay hoy día es el que lidera Victoria Donda, que son los proyectos de ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Lo que se plantea acá es que el derecho humano a la salud es que la mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional. Porque nosotros lo asimilamos a lo que es aborto irrestricto durante las primeras 14 semanas. Porque las causales para poder acceder a este aborto son 3. Si el embarazo fuera producto de una violación, si existiesen malformaciones fetales graves y si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer. Esto lo que hace es abrir un abanico de posibilidades tremendas. ¿Por qué? Porque podemos encuadrar en este tipo legal un montón de cuestiones subjetivas sobre lo que nosotros entendemos de la salud de la mujer y podemos justificar abortos de forma indiscriminada, porque no habría parámetros, porque estamos hablando de la salud no en sentido físico, sino la salud en sentido psíquico, social, y ahí podemos meter inclusive lo económico entendido como social. Entonces, básicamente, habilitaríamos el aborto durante las primeras 14 semanas sin ningún tipo de restricción. Vos sabés que en estos últimos días estuve escuchando incluso algunos pastores bautistas que están a favor, no sé si tanto del aborto, sino a favor de la legalización del aborto, por una cuestión de que prefieren que el aborto sea legal para contenerlo de alguna manera y no que mueran tantas mujeres en abortos clandestinos. Contanos si hay alguna estadística, si es tan cierto que mueren tanta gente, tantas mujeres en abortos clandestinos, o si está siendo inflada esta cifra. Una de las estrategias que utilizan los países que luchan por la legalización del aborto es aumentar las cifras reales, tanto en la cantidad de muertes maternas como en la práctica del aborto. ¿Por qué? Porque el aumentar las cifras les da fuerza en su discurso, aunque sean totalmente mentira. Por ejemplo, cuando hablan de lo que es la cantidad de muertes maternas por aborto clandestino, la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, dicen que son cientos y miles, nunca nadie puede especificar. Pero si nosotros nos remitimos a los datos oficiales, el Ministerio de Salud en el año 2016 registró un número de 43 muertes de mujeres por aborto, pero no hace la distinción entre abortos espontáneos o abortos clandestinos. De todas formas, esas 43 muertes registradas de mujeres están muy lejos de las cientos y miles que ellas denuncian que se mueren por abortos clandestinos. Se aumentan las cifras para que, llegado el caso de la legalización, puedan decir, ¿vieron? El aborto reduce la cantidad de muertes maternas, el aborto reduce la cantidad de prácticas abortivas justamente, cuando en realidad esto es lo contrario, las aumenta. ¿Cómo crees vos, Ayelén, que sería en el caso de que se llegara a aprobar la ley de aborto en Argentina, de aborto legal? ¿Cómo crees que funcionaría esto en los hospitales? Y si tenés una idea de cómo funcionaría a nivel social, si vos crees que el grueso de la población lo aceptaría, pero ¿cómo funcionaría en los hospitales, sobre todo legalmente? Yo creo que Argentina es un país pro vida. Siempre el punto de inflexión, de conflicto está en, bueno, ¿qué pasa en los casos de violación? Que realmente es un tema muy conflictivo. Pero sacando eso, la sociedad argentina no creo que esté de acuerdo con la matanza de miles de personas inocentes. Y tampoco creo que esté de acuerdo en exponer a la mujer a un acto de violencia como lo es el aborto para ella, que la destruye. Trabajo con mujeres que se han hecho abortos y para ellas es un hecho traumático. Las mujeres no llegan para abortar felices de la vida. No vienen diciendo es mi derecho, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No vienen así. Vienen porque muchos de sus derechos más básicos fueron vulnerados. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia. Y si nosotros no le podemos garantizar una vida de violencia e intentamos solucionar
esa deficiencia en el sistema, en las familias, en la sociedad, con la muerte de su propio hijo, creo que estamos complicados. Respecto de qué pasaría con los hospitales no tienen la infraestructura hoy día ni siquiera para atender muchas veces casos de embarazo. Hay un montón de bebés que mueren durante el parto por la tardanza en la atención hacia la mamá. Entonces creo que habría una eficiencia aún mayor de la que hoy ya hay. Yo creo que, y esto voy a dar una pequeña opinión, todo esto nace en relación a los casos de violación que pueden llegar a haber en el interior del país, que son generalmente los más vulnerables, ¿no es cierto? Incluso la Biblia se refiere un poquitito a esto. Pero contanos cómo sería en los casos de violación. ¿Qué opinas en relación a esto? Una mamá, una mujer, una nena que es abusada, que es violada y queda embarazada. Bueno, tiene derecho a un aborto, corresponde un aborto, ética, moral y espiritualmente está aprobado, bien visto, de esas nanos en relación a esto, porque creo que esto es lo que más debate hay no solamente en la sociedad, sino en nuestras iglesias también. Yo soy uno de los que cree que cuando uno tiene una convicción, tiene que tener información para apoyar y respaldar esa convicción. Y no abrir simplemente la Biblia, poner el dedo sobre un versículo y apoyarse en eso, si bien la Biblia es palabra de Dios, pero tenemos que estar informados y tener la formación necesaria. Entonces, en los casos de un abuso, y sobre todo un abuso a un menor o a una persona con discapacidad, ¿cómo se encuadra el aborto y cómo crees vos que habría que manejar este tema? ¿Qué pasa cuando el embarazo es producto de una violación? ¿Qué pasa con las menores que son abusadas sexualmente? ¿Qué pasa con las personas que tienen capacidades diferentes? ¿Qué pasa con esas mujeres que son sometidas a un abuso tan aberrante? Primero tenemos que destacar algo. Lo que es violencia de tránsito o violaciones de tránsito, yo voy caminando y una persona abusa sexualmente de mí, tengo menos del 5% de probabilidad de quedar embarazada. ¿Por qué? Porque mi cuerpo produce un shock hormonal por el estrés que me causa la situación y además porque si me dirijo a un centro, a un hospital, a alguna clínica, me van a dar un cóctel de pastillas para poder evitar cualquier tipo de embarazo y además otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Eso por un lado. Quiere decir que todos los demás casos de abuso sexual, violación que estamos hablando que se producen más del 80% dentro del círculo más cercano de la víctima. Entonces, si yo hago este cuadro, una persona es abusada sexualmente, una mujer es violada, va a un hospital, firma la declaración jurada y dice haber sido abusada sexualmente, el médico procede a hacerle el aborto, no tiene que hacer una denuncia penal en paralelo, la mujer vuelve a su entorno y sigue siendo abusada sexualmente. Mi pregunta es, ¿el aborto a quién está defendiendo? Porque créanme que cuando una persona es abusada sexualmente, le tiene pánico al victimario, le tiene pánico. Entonces, sobre la violencia que es ejercida en la mujer, le ponemos más violencia. Porque en todo caso lo único que le proponemos a la mujer es hacer desaparecer el fruto de esa violación, pero no tiene ninguna otra alternativa. Y en Argentina no hay índices oficiales de abuso sexual infantil. Hay probabilidades, hay estadísticas de UNICEF que hablan de una aproximación, pero no hay datos oficiales. ¿Por qué? Porque los índices en Argentina son altos. Y porque además no queremos blanquear una situación de fondo, que es qué pasa en los casos donde las propias personas que te tienen que cuidar son las que te lastiman. ¿Qué pasa cuando los padres abusan de sus propios hijos? ¿Qué pasa con el tema del incesto en Argentina? ¿Qué pasa con el tema de la violación? ¿Cómo es que podemos ver a una menor de edad como un objeto sexual? ¿Por qué no hablamos de eso? Creo que eso es re importante. En mi opinión personal, creo que el aborto lo que hace es ponerle una carga, un plus a la mujer que fue violada, porque tiene dos roles
un rol de víctima porque fue violentada sexualmente y expuesta a un montón de traumas. Y ahora le sumamos todos los traumas del aborto, porque pasa de ser víctima y mantiene esa calidad de víctima, pero ahora también es victimaria, porque va a tener las secuelas de haberse practicado un aborto. Entonces creo que tenemos que ser responsables a la hora de aconsejar a una persona. Si tenemos tanta cantidad de abuso sexual en nuestro país, tenemos que replantearnos si lo queremos solucionar con aborto o si realmente le vamos a dar a la mujer la protección, las garantías para que ella pueda vivir una vida libre de violencia. Bueno, muchas gracias a Yelén por esta participación. Como siempre, un placer. Gracias por abrirnos los ojos, por desasnarnos en este tema que necesitamos aprender más, necesitamos saber dónde estamos parados como ciudadanos de esta nación tan hermosa, como cristianos también, que somos personas de paz, que estamos orando por esta Argentina. Y bueno, decinos las vías de comunicación, cómo podemos contactarnos con vos, aquellas personas que quieren invitarte a dar una charla o hacerte alguna pregunta. Bueno, decinos cómo pueden encontrarte. Muchas gracias a vos, Gustavo, por el espacio y por poder abordar un tema tan delicado, sensible, conflictivo, pero del cual necesitamos hablar porque necesitamos conocer. Me encanta ese refrán que dice: no conocer la verdad te hace esclavo de una mentira. Cuando nosotros no conocemos realmente lo que pasa, cuáles son las causas, cuál es el negocio, qué es lo que se mueve detrás de un tema, de alguna forma caemos esclavos de las mentiras que nos tejen alrededor de eso. Y es un espacio importante para poder compartir un tema tan delicado. Mi contacto, les puedo proporcionar un mail que es ayelen, c de casa, f de familia, 20@gmail.com. Me pueden escribir ahí y contactarme sin ningún problema. Gracias sinceramente por todo este espacio. Más que nada, resaltar que Argentina le dice sí a la vida y que legal o ilegal mata igual, y el aborto no deja de ser violencia, no solo contra la persona en gestación porque termina con su vida, sino contra la mujer porque la destruye.
suceder. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. En Jesús. Hay vida en Jesús. Frente a tanta marihuana y tanta prostitución, frente a todo ese egoísmo que destroza por sí mismo toda ilusión de amor. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. En Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Sí, hay vida, sí. Hay vida en Jesús. Para siempre yo hay vida en Jesús. En Jesús. Hay vida en Jesús. Sí, hay vida, sí. Hay vida. Sí, hay vida, sí. Hay vida en Jesús. Vida eterna. Hay vida en hoy hay vida en Escuela para Padres con Gustavo Romero. Minutos de reflexión acerca de las relaciones entre padres e hijos. ¿Cómo les va, queridos oyentes? Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por estar conectados y escucharnos. En este momento vamos a responder una pregunta de una oyente que nos dice: mi hija se puso de novio, tengo miedo de que quede embarazada. ¿Qué hago si eso pasa? Más adelante nos dice que su hija tiene 16 años. Queremos responder esta pregunta que quizá muchos padres se hicieron, y no por miedo o por vergüenza, o por no despertar a veces alguna fantasía. Los chicos no se hicieron, no expusieron, no la exteriorizaron. Pero hay muchos papás que tienen miedo sobre estos temas, ¿sí? Que cuando los hijos son adolescentes, pasan la pubertad, empiezan a ser jovencitos, se ponen de novio, y sobre todo las chicas pueden llegar a quedar embarazadas, o los varones pueden llegar a embarazar a alguna chica. Y muchos padres tienen esa fantasía, tienen esos miedos, pero muy pocos los exteriorizan. Queremos felicitar a esta mamá que sí lo exteriorizó, que sí lo dijo, que se sacó ese miedo, que pudo exponer y pudo ponerle nombre. Se llama justamente, como ella dice, miedo. Tengo miedo que quede embarazada. Entonces acá tenemos dos problemáticas. Primero, el hecho de que la hija quizá probablemente quede embarazada, pero después que esa mamá tiene miedo.
En primer lugar, el noviazgo no es necesariamente sinónimo de relación sexual. Esto tiene que entenderlo esta mamá, pero no solamente entenderlo la mamá, sino hacérselo entender a su hija, que ella o que el varón también pueda, en este caso la hija, pueda entenderlo. Noviazgo no es necesariamente sinónimo de relación sexual. Hay otras cosas que implican el noviazgo, que es por ejemplo el compañerismo, el diálogo, la confianza, el estar juntos, el entenderse. Por supuesto que una cosa es decirlo a los 35, 40 años y ya teniendo una pareja estable, un esposo, una esposa, y otra cosa es decírselo a un chico o una chica de 16 años donde están las hormonas revueltas y a veces no se piensa mucho, sino que se actúa primero. En segundo lugar, nos gustaría preguntarle a esta mamá, y queremos que los que nos están escuchando y se sientan identificados con esto, se hagan esta pregunta. ¿Hablaron con su hija sobre sexualidad? No nos referimos a cuidarse mientras tienen el acto sexual, sino justamente a lo anterior. A hablar que noviazgo no es necesariamente sinónimo de relación sexual, que al estar de novio, al salir con alguien, hay otras cosas que también son muy importantes, como ya dijimos, el compañerismo, el diálogo y la confianza. Que la relación sexual en esta etapa no es necesariamente una demostración de amor, sino que es una demostración de la sexualidad que está a flor de piel, y que el amor es algo mucho más profundo. Quizá, querido oyente que está escuchando esto, está diciendo, pero esto suena muy antiguo, los chicos esto no lo pueden llegar a entender y yo no puedo hablar esto con mi hijo. ¿Por qué no? Justamente, a veces las consecuencias pasan, las consecuencias suceden porque no hablamos con nuestros hijos de este tipo de cosas. Hasta ahora hablamos de diálogo, hablamos de relación sexual, hablamos de noviazgo y también estamos hablando de amor. Hay una frase que dice que el verdadero amor espera. Si hay realmente amor, se puede esperar al contacto sexual y a la relación sexual. Los padres somos los primeros responsables de la sexualidad de nuestros hijos, de la información que nuestros hijos manejan y de la madurez que puedan llegar a tener a nuestros hijos en relación a la información de lo que es la sexualidad. Ahora, ¿cómo puede ser que los padres seamos los primeros responsables de la sexualidad de nuestros hijos? Justamente porque somos nosotros quienes tenemos que hablar con ellos. Ellos tienen que enterarse de cómo son las cosas por nosotros y por nuestras palabras, por nuestra boca, y no por lo que aprenden en el colegio o aprenden en el club o por sus amigos, que no siempre es lo correcto. Nuestra palabra va a validar, les va a autorizar o no a lo que ellos pueden hacer, les va a dar un marco de referencia a cuáles son las cosas correctas y las incorrectas. Ahora, ¿qué pasa si ya sucedió el embarazo? Si ya llegamos con este diálogo un poco tarde. En primer lugar, tenemos que entender que un bebé siempre es para felicidad y una bendición. La madre deberá entender que su hija no solo tendrá que lidiar con su adolescencia a partir de ahora, y lo que implica justamente ser adolescente, sino con el nuevo rol de madre. Y hablando de nuevos roles, esta señora que está preguntando sobre quizá un futuro probable o posible embarazo de su hija, va a estrenar un rol, un nombre que es de abuela. Entonces, acá hay muchos cambios de roles. No solamente soy mamá de mi hija, sino que voy a ser abuela de un futuro nieto o una futura nieta. Entonces, una de las cosas que tiene que entender esta futura abuela es que no solamente tiene a su hija, sino que su hija va a ser mamá y que está lidiando todavía con su adolescencia, con todo lo que eso implica, con lo que implica ser adolescente, con todas las problemáticas,
con todas las ansiedades, con todas las preguntas que es ser adolescente, y tiene que ahora ser no solamente adolescente, sino mamá. Entonces es mucha la carga, es mucho el trabajo, pero se puede. Si cada uno entiende su rol y cada uno está dispuesto a asumir su responsabilidad, esto es factible llevarlo adelante en armonía y en paz. Ahora, esta adolescente no tiene por qué dejar de ser adolescente de golpe de un día para el otro y ponerse el saco o el traje de mamá. Tiene que pasar su adolescencia todavía con todo lo que eso implica, con todas las preguntas, con todas las ansiedades, con toda la relación de amistades que pueda llegar a tener, porque es una etapa que necesita quemar, necesita pasar para que el día de mañana no quiera volver a ser adolescente porque tuvo que ser mamá y no pudo vivir esa etapa. Estamos hablando de ser madre, y una de las cosas que tenemos que entender o preguntarnos es ¿qué entienden por ser madre? Madre no es solamente parir un cachorro humano, sino el cuidado, el amor, la abnegación que le puede dar y le tiene que brindar a ese hijo. Entonces tenemos que entender con todo esto la situación que está viviendo esta adolescente. No solamente el que no está conociéndose a sí misma, que no tiene mucho tiempo ahora físico para entenderse a sí misma, para conocerse a sí misma, sino que ahora tiene que lidiar con la sociedad que juzga, con una madre que quizá no está entendiendo la situación y en muchos casos no apoya, y con un bebé que le quita no solamente sueño, sino también le da preocupación y tiene que cuidar y depende su vida literalmente de ella. Otro punto que queremos comentarles: no obligar a casarse o a juntarse, como se estila hoy en día, a convivir a estos chicos. ¿Por qué? Porque se suman muchas veces más problemas de los que ya están viviendo. Entonces, eso es algo que después se tiene que ver. Primero, esta adolescente tiene que asumirse como mamá, tiene que entender el rol que está teniendo que empezar a vivir, tiene que empezar a disfrutar de alguna manera su embarazo, ¿por qué no? Aunque no sea esperado ni sea buscado, pero tiene que empezar a disfrutarlo, y después una futura convivencia, un futuro casamiento, hay que verse y hay que charlarlo con más frialdad. Recriminar, gritar, echar culpas o retar solo agregan tensión nerviosa a la situación, no se genera o no se agrega más nada. Pensemos en María, cuando se enteró por medio de los ángeles que iba a tener un hijo y encima iba a ser Jesús, el Salvador del mundo. Si bien la situación era diferente, pero podemos equipararla con esta situación. A ver, María se encontró en una situación siendo joven, siendo adolescente, inesperada. La juzgaba la gente, lo juzgó José de alguna manera, se sintió también mal ella, sin embargo disfrutó este embarazo, incluso cuando se juntó con su prima, ahí hubo una demostración de alegría de parte de los bebés. Entonces María lo disfrutó a Jesús, disfrutó ese embarazo a pesar de las circunstancias adversas, y eso es lo que hay que lograr. Más allá de las circunstancias adversas, más allá de que no sea buscado, más allá de que no sea esperado, tenemos que entender que un niño siempre es una bendición, es un ser humano, es una criatura que sobre todo ya está recibiendo las emociones del entorno y las emociones de la mamá, todos esos miedos, todos esos temores, esas ansiedades, esas alegrías, el bebé las está asimilando también. Entonces, ¿qué mejor ante un hecho consumado de brindarle un mejor entorno, brindarle un buen entorno, brindarle alegría a esta futura mamá para que el nene también nazca el día de mañana con alegría? Era el consultor psicológico Gustavo Romero en Escuela para Padres. Esto fue Escuela para Padres con Gustavo Romero.
Para mayor información sobre talleres, consejería y conferencias, prgustavoromero@yahoo.com.ar 15 65 36 95 39 www.facebook.com/Gustavo Romero Consultor Psicológico. La formación del liderazgo es el fundamento sólido para el crecimiento de toda congregación. Un líder no solo tiene que conocer la Biblia, también tiene que ser un ejemplo de integridad. Soy Miriam Romero y este taller para el liderazgo de tu congregación está disponible junto a muchos otros en mi página web. Búscalo, miriamromero.org, y para mayor información escribime a miriamromero@gmail.com.
Gracias por compartir nuestro programa. Para más información, contactanos en www.miriamromero.org, miriamrromero@gmail.com, www.palabrasdedios.com.ar, Escuela para Padres pdd@gmail.com o en Facebook Escuela para Padres Palabras de Dios. Será hasta la próxima emisión de En Familia.